Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta hermosa tarde que sea Él el que se glorifique y que este culto sea de bendición de principio a fin. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, Señor amado, yo te doy gracias porque tú nos permites, Señor amado, este momento de poder estar, Padre, todos reunidos acá, Dios mío, en este hogar, Padre Celestial. Y el propósito de estar en este hogar, Padre Celestial, es para alabarte, es para bendecirte, es para darte gloria, porque solamente tú te mereces la alabanza, Señor. Solo tú te mereces ser alabado, Padre Celestial. En esta tarde, Señor amado, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado este día, Señor amado. Gracias por la vida espiritual. Gracias por la vida física, Señor amado. Perdónalos, Señor. Perdónalos, Padre Celestial. Límpianos con tu sangre, Señor amado. Porque queremos, Padre, que tu presencia se mueva, Señor amado, en esta tarde, en este hogar, Padre Celestial. Que mi hermano, que mi hermana sienta tu presencia, Señor amado. Oh Dios mío, glorifícate en esta hermosa tarde. Oh Dios mío, que vengamos, Padre, dispuestos, Señor, a alabarte, dispuestos, Señor, a darte la gloria, Señor amado. Oh Dios mío, bendícenos, Padre, a todos, Señor. Y también, Padre, queremos, Padre, predicar tu palabra, Señor amado. ¿Cuántas almas están necesitadas de esa palabra, Señor amado? Y esta tarde, Dios mío, esta tarde se va a estar predicando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que toque, Señor amado, a los amigos, Padre, al hermano que se ha alejado de ti, Padre. Obra de una manera grande, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado. Porque nosotros te creemos, Padre, que tú sigues obrando. Tú sigues llamando, Señor amado, a aquel, Dios mío, que necesita de ti, Padre Celestial. Obra, Dios mío, en esta hermosa tarde, Dios mío. Bendícenos, Padre. Bendícenos de principio a fin, Padre. Yo sé que tu presencia está en este lugar, Padre Celestial. Reprendemos todo obstáculo, Señor amado. Todo aquello, Padre, que nos sirve, lo reprendemos. Porque aquí estás tú, Padre Celestial. Y tu santidad, Dios mío. Gracias en esta hermosa tarde, Dios mío. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos están alegres? No tenemos por qué estar tristes, ¿verdad, hermano? Aunque el enemigo, ¿verdad? Por momento quiere cerrarnos la boca, ¿verdad? Para que ya no prediquemos su palabra. Pero no hay que darle gusto a Satanás, hermano. Él está enojado, ¿verdad? Nosotros sabemos que Él está enojado. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cantar un corito de adoración y luego vamos a entonar unas alabanzas que me acuerdo yo que tenía que como 10 años cuando las empecé a escuchar, esas alabanzas. Gloria a Dios. Vamos a decir al Señor, estoy confiando. Todos estamos confiando en ese Dios maravilloso, hermano.
Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Aleluya, amado Dios. Sabemos que estamos confiando en ti, Señor. Pase lo que pase, Diosito lindo, nunca nos has abandonado, mi Señor. Gracias le damos en esta hora, Padre bendito. Vamos a entonar esa alabanza, hermanos, que dice: oye Jehová. Gloria a Dios. Oye Jehová, de mi alma este cantar. Quiero, Señor, tu nombre alabar y proclamar tu reino celestial. Y así cantar alegre un cántico triunfal. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina
vendrá al mundo otra vez. Te veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Que la trompeta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salgan de su patria llegue ya, mi iglesia ha pasado lista y ahí está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas el que vuelve ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus celestial hogar, mi iglesia ha pasado lista y ahí está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma divina, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, mi iglesia ha pasado lista y ahí está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En esta reunión Cristo está, es en la prometida está, donde los hombres en su nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Y yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sientas el espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro del corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro del corazón. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder necesito para poder vencer la fuerza del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó, perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace cantar.
Cristo vive en mí. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a ver. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Él sana, poderoso en nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso en nuestro Dios. El culto Dios ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. El culto Dios está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, sobre nosotros su poder. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mi pecado perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar. Esto es lo que me hace cantar. Tengo mi pecado libre, soy el Señor. Esto es lo que me hace cantar. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Aleluya, bendito Dios. Todos somos testigos del poder de Dios, amados hermanos. Él está aquí en esta hora. Él quiere llenar tu vida en esta hora, amado hermano. Solo créele, solo créele. Él está a tu lado. Él quiere llenar tu corazón. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te alaba, papito lindo. Mi alma te alaba, Señor. Precioso eres, amado Dios. Que diste tu vida en esa cruz del Calvario por salvar nuestras vidas, amado Dios. Sino que sería de nuestra vida, ¿dónde estaríamos ahora, amado Dios? Pero tu misericordia nos alcanzó. Aleluya. Gracias le damos en esta hora, Cristo bendito, gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios.
la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Así en esta hora, Diosito, te pido, Padre, por cada hermana y hermano y niño que va a ofrendar, Señor, para la honra y gloria tuya, mi Dios. Bendice al dador alegre, Dios mío. Y aquel que no lo va a poder hacer, te pido, Señor, que tú le pruebas para que en la próxima oportunidad pueda ser partícipe de tu obra, Señor Jesús. Gracias le damos en esta hora, amado Dios. Bendito tu nombre, Cristo Santo. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro corito, hermanos, para mientras recogemos lo que es la ofrenda del Señor. Quédate, Señor, y quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, y quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Gloria a Dios, amados hermanos. Sabemos, ¿verdad?, que su presencia es real, ¿verdad? No importa la cantidad de hermanos que sea, ¿verdad? Pero donde está el Señor, ahí hay libertad, amados hermanos. Sigámonos gozando con la palabra del Señor. Así que dejo a mi hermana y que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa noche, ya que la presencia de Dios está en este lugar, hermanos, y es una bendición en esta hermosa noche, hermanos, porque estamos en victoria. Si somos hijos de Dios, hermanos, estamos en victoria, hermanos. Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria, porque la iglesia de Cristo pasa solamente en victoria, hermanos. Y no importa la circunstancia, no importa, hermanos. Si estamos enfermos, si estamos sanos, hermanos, si somos amenazados, sea como sea, hermanos, la iglesia de Cristo siempre está en victoria y dispuesta, hermanos, a predicar lo que es la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, hermanos, tiempos difíciles, pero la iglesia tiene que predicar lo que es la palabra de Dios, hermanos, porque se está cumpliendo la palabra de Dios, o ya se cumplió, hermanos, como dice ella misma, así como en los días de Noé, hermanos, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre, hermanos, y todo eso lo estamos viendo, hermanos. Pero como iglesia, hermanos, así como Noé seguía, hermanos, hablándoles acerca del diluvio, también, hermanos, nosotros como iglesia seguimos anunciando lo que es la palabra de Dios, hermanos. Seguimos anunciando lo que es la palabra de Dios. Y esa es una de las bendiciones más grandes, hermanos, que nosotros tenemos. Anunciar lo que es la palabra de Dios. Porque ella no vuelve vacía, hermanos. La palabra de Dios es algo especial, hermanos, que siempre hace una obra en los corazones, hermanos. Y yo sé que en esta hermosa noche la palabra de Dios va a ser algo especial. Vamos, hermanos, a ver este tema. Y el tema es las dos pagas. Las dos pagas. Vamos a leer la cita y después vamos a orar. Las dos pagas, Romanos, un versículo bien conocido, 6:23 va. Romanos 6:23. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Vamos a leer ese versículo en esta hermosa noche, hermanos. La palabra de Dios dice como está escrita, honrando al Padre
al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos en esta hermosa noche, que sea Él el que hable a nuestras vidas. Vamos a decirle: Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa noche, Señor amado, yo te doy gracias por este privilegio que tú nos das, Señor amado, de seguir anunciando tu palabra, Señor amado. En esta hermosa noche yo te pido que esta palabra sea de bendición, Padre Celestial. Oh Dios mío, seas tú el que te glorifique, Señor amado. Tú conoces, Padre Celestial, el estado, Dios mío, de cada vida, Dios mío. Oh Señor amado, en esta hermosa noche, Dios mío, glorifícate, Señor. Donde quiera que escuchen esta palabra, Señor, que esta palabra sea de bendición, Padre Celestial. Los vecinos, Padre, donde quiera, Padre, oh Dios mío, alguien puede estar pasando por la calle, Dios mío, pero que esta palabra, Dios mío, llegue al corazón necesitado, Padre Celestial. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, Padre Celestial, porque la palabra de Dios, tú nos hablas, Señor, a todos, Padre. Nos hablas a todos, Señor amado. En estos últimos tiempos, Padre, tú nos estás hablando, Señor. Tú estás hablando a tu iglesia. Tú estás hablando al inconverso. Obra, Señor, de una manera grande, Padre. Tú tienes poder, Señor amado. Son las últimas predicaciones que se van a estar predicando, porque tu venida está cerca, Padre Celestial. En un momento nosotros nos vamos y ya no va a haber quien predique en esta tierra. Oh Dios mío, ten misericordia del amigo, Señor amado, porque hoy está en abundancia la palabra, pero hacen oídos sordos. Pero ten misericordia, Señor amado, porque sé, Padre Celestial, que solamente en ti hay salvación, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa noche, Dios mío, por este privilegio, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Dios mío, y amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Quién fue el primero que pecó, hermanos? Según la palabra de Dios. Y tremendo, hermanos. El primer pecado que ocurrió, hermanos, en el cielo fue tremendo. Porque de allí vino la consecuencia, hermanos, para toda la humanidad. Porque antes que ese ser perverso, hermanos, hubiera pecado, todo era perfecto. Que no había pecado, hermanos. Pero alguien se rebeló con Dios, hermanos. Ese alguien quería ocupar el puesto de Dios, hermanos. Y usted sabe, todos sabemos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y no iba a dejar, hermanos, que este ser perverso ocupara el lugar de Él. Porque Él es el único, hermano. Dios es el único que se merece el cielo, hermanos. De allí no hay nadie como Él. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es decir, hermanos,
Que nadie. Usted sabe que Satanás quería ocupar el puesto de Dios. ¿Y qué pasó con él? Fue destronado, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, en lo que se convirtió. Hermanos, se convirtió en alguien, hermanos, perverso. Se convirtió, hermanos, como dice la Biblia, se convirtió los nombres que le da la Biblia a Satanás, hermanos, el diablo. Él no nos quiere a nosotros, hermanos. Él no quiere al Hijo de Dios, hermanos. No lo quiere. Por la razón, hermanos, que todo aquel que tiene una comunión con Dios es hijo de Dios, hermanos. Y el adversario está en contra de él. Es decir, hermanos, nosotros sabemos bien la historia de Satanás, hermanos, cuando fue destronado del cielo, hermanos. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, lo dice, hermano, allí en unos capítulos, cómo fue destronado, hermanos. Y Apocalipsis dice allí Apocalipsis que se trajo, hermanos, bastantes ángeles, hermanos, que se convirtieron en demonios, hermanos. Tremenda la situación, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos, al principio, en el libro de Génesis, hermanos, cuando Dios creó, hermanos, la primera pareja, que fue Adán y Eva, hermanos. Ya había pecado, hermanos. Pero, hermanos, Dios creó perfecto a Adán y a Eva, hermanos, porque no había pecado allí en el jardín del Edén. Pero había un ser perverso, hermano, y usted sabe la historia en Génesis capítulo 3. Y allí vino, hermano, la ruina para toda la humanidad. Para toda. Porque así dice Corintios, Romanos, que por un hombre entró, hermanos, el pecado, vino la muerte para todos. Pero también, hermanos, por un hombre entró, hermanos, la vida. Hermanos, y la vida vino también, hermanos, para todos aquellos que obedecen a Él, hermanos. Tremendo lo que sucedió allí, hermanos, en Génesis 3, porque, hermanos, Satanás, como se lo acabo de decir unos minutos, a él no le gusta que el ser humano sirva a Dios, hermanos. Satanás se sentía, hermanos, no sé cómo se sentía de ver, hermanos, a Adán y a Eva sirviéndole a Dios. Tener, hermanos, una comunión estrecha con Dios, porque así era Adán y Eva, hermanos. Tenían una comunión con Dios, hermanos. Dios llegaba al jardín a visitar a esa pareja, hermanos. Y a Satanás no le gustaba eso, porque Satanás así estaba ya en el cielo, hermanos. Pero qué tremendo, hermanos, es ser desobediente. Es tremendo porque Satanás lo tenía, hermanos, allá en el cielo todo. Era el segundo después de Dios, hermanos. Y ahora le daba envidia de ver, hermanos, a Adán y a Eva. Y usted sabe, hermanos, que ellos pecaron con Dios. Ellos pecaron porque Satanás engañó a esta primera pareja, hermanos. Ellos sabían muy bien, pero es tremendo, hermanos. El enemigo es tremendo. Dice la palabra de Dios que él es astuto, hermanos. Es tremendo. Es por eso que la iglesia tiene que conocer bien a su enemigo, hermanos. A su adversario. Satanás es tremendo, hermanos. Muchas veces, hermanos, Satanás ataca por donde nosotros no pensamos. Y así pasó con la primera pareja. Ellos desobedecieron. Ellos pecaron. Y qué tremendo, hermanos, que cuando hay pecado, no hay comunión con Dios, hermanos. Allí se rompe la comunión con Dios cuando alguien peca, hermanos. Y no importa el tipo de pecado. Pecado es pecado, hermanos. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pecado es pecado, y cuando se comete pecado, se rompe la comunión con Dios.
Adán y Eva, hermanos, ya no tenían comunión con Dios. Ellos estaban bien, pero cuando ellos pecaron, hermanos, vino el temor en ellos, vino el miedo en ellos, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, que ellos fueron desechados del jardín del Edén, hermanos. Y ahí vino la consecuencia del pecado, hermanos. Vino la consecuencia del pecado. Pero es lindo, hermanos, comprender, entender lo que es la palabra de Dios, hermanos. Porque por el pecado de Adán y Eva, todos, hermanos, íbamos rumbo al infierno. Todos hemos leído ese versículo. Y hay más versículos, hermanos. Decir que al cielo, hermanos, un pecador no puede entrar. Y desde el momento, hermanos, que Adán pecó, toda la humanidad estaba bajo pecado. Muchos dicen, los niños no tienen pecado. Lee el Salmo 51:7, creo yo. Y habla, hermanos, desde que nosotros nacemos, venimos en pecado, hermanos. Por la culpa del primer hombre que pecó, hermanos, el pecado vino a arruinar a la humanidad, hermanos. Y las consecuencias del pecado son tremendas, hermanos. Por el pecado vino, hermanos, la enfermedad. Por el pecado, hermanos, vino el odio. Vino, hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios. El asesinato, hermanos, la fornicación, el adulterio, todo vino, hermanos, por el pecado. Y el hombre, hermanos, estaba arruinado. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, qué bendición, hermanos. Y ahora nosotros, como iglesia, y todos aquellos que le obedecen a Dios, ahora nosotros tenemos entrada al cielo. ¿Pero por qué? Como vamos a ver también, hubo alguien, hermanos, hubo alguien que pagó la deuda que nosotros teníamos. Todos los que estamos aquí, hermanos, si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros, hermanos, íbamos rumbo al infierno. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, toda la humanidad se hubiera perdido, hermanos. Por la desobediencia del primer hombre. Por Satanás, hermanos, que puso esa desobediencia en la vida del ser humano. Nosotros ahora nos gozamos, hermanos, porque ahora sí, hermanos, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Nos gozamos, hermanos. No porque todos, hermanos, íbamos rumbo al infierno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, qué tremendo ver, hermanos, estos dos caminos, como dice la palabra de Dios, hermanos. Está el camino ancho y está el camino angosto, hermanos. Está la vida, hermanos, de santidad, y está la vida también de pecado, hermanos. Nosotros hay que darle gracias a Dios, hermanos, que Él ha tocado nuestros corazones. Es bonito entender la palabra de Dios, hermanos, porque la misma Biblia dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que de Dios quien tiene misericordia, hermano. Mire cuántos miles de personas, no miles de personas, sino que millones de personas han muerto sin Cristo, hermanos. ¡Qué tremendo! Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él ha tocado nuestros corazones. Y tenemos que estar agradecidos, hermanos, porque Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. No porque en esta vida, hermanos, son más los que se pierden, los que se salvan, hermanos. Porque vemos, hermanos, los dos caminos, hermanos. Vemos el camino ancho, hermanos. La misma Biblia dice que son muchos los que van por ese camino. Porque en ese camino, hermanos, se puede hacer todo, hermanos. Se puede hacer todo en ese camino ancho. Porque ese camino es el de Satanás, hermanos. Satanás tiene atadas a las personas, hermanos.
Tremendo, hermanos, cómo está la humanidad, hermanos. La Biblia dice que están bajo el maligno, hermanos. Están bajo el maligno. Tremendo cómo se encuentra la humanidad. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo murió en la cruz del Calvario. Muchos dicen, hermanos, que Él murió por todos, pero no todos creen al llamado de Dios, hermanos. Son más los que se pierden de los que se salvan, hermanos. Pero Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Juan 3:16 así lo dice. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Él quiere, hermanos, que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero las personas, hermanos, obedecen, hermanos, mejor a Satanás. Pero, hermanos, ¿qué es lo que da Satanás? ¿Qué es la paga de Satanás? Satanás paga mal, hermanos. Satanás paga mal. No sé cuánto tiempo nosotros le servimos a Satanás. Bienaventurado aquellos, hermanos, que desde pequeño Dios les llamó, hermanos, y se han mantenido en el camino de Dios. Son bienaventurados. Pero muchos, hermanos, estuvimos en el camino ancho, hermanos, según nosotros, gozando la vida. Según nosotros, hermanos, nos iba a ir bien todo. Pero no, hermanos, nosotros sabemos muy bien que servirle a Satanás, hermanos, no es gozo. Aunque el hombre, hermanos, tenga lo que tenga. Como dice la Biblia, hermanos, el hombre, el ser humano, hermanos, puede ganar el mundo. Se puede deleitar, hermanos, acá en el mundo. Así como muchos famosos, hermanos, que fueron famosos aquí en la tierra, cantantes famosos, hermanos, pero ¿de qué les sirvió servirle a Satanás, hermanos? Si ahorita, hermanos, están en un lugar de tormento, porque claramente dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos, hermanos, que el pecado no nos va a alcanzar, hermanos. Va a venir un tiempo que el pecado nos va a alcanzar. Y es allí, hermanos, donde viene la muerte. Muerte física, hermanos. Muerte espiritual. Las tres clases de muerte, hermanos. Y muerte eterna. Porque el que muere sin Dios, hermanos, no tiene esperanza. Las personas se lamentan. Se lamentan allá en ese lugar de tormento. Porque Satanás, hermanos, Satanás no paga bien. La paga de Satanás es muerte. Claramente la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, versículo 10. Que el diablo no ha venido, hermanos, sino para matar, para destruir y para robar, hermanos. A nosotros así los tenía. Así los tenía, hermanos. Así como Satanás quería la muerte del endemoniado gadareno, hermanos. Él quería la muerte de él. Pero también, hermanos, ahí está la vida. Ahí está la vida que es Jesucristo. Hay dos caminos. Satanás viene, hermanos, para dar muerte. Jesucristo viene para dar vida, hermanos. Pero son muchos los que se pierden. Porque es un camino, hermanos, ancho. Ese camino le gusta a las personas, hermanos. Es bien tremendo, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y a pesar, hermanos, de todo lo que se está dando a nuestro alrededor, nosotros como seres humanos, hermanos, tuviéramos temor. Tuviéramos, hermanos, temor y vivir para Dios, hermanos. Los seres humanos aquí en la tierra, hermanos. Pero el hombre, hermanos, en vez de buscar a Dios, hermano, se aleja más de Dios, hermanos. Si no, fíjese, en estos últimos tiempos, hermano, las personas están más duras, hermanos. Las personas están más duras porque se está cumpliendo lo que es la palabra de Dios. Es decir, que como cristianos, nosotros tenemos que
hacer todo el esfuerzo, hermanos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo de llevar la palabra, de hablarle al amigo. Pero también tenemos que saber, hermanos, que se tiene que cumplir la palabra de Dios, hermanos. En los últimos tiempos, hermanos, el hombre va a estar más duro, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. En el corazón del hombre está duro, hermanos. No quiere venir, hermanos, a los caminos de Dios. Mire hoy en día, hermanos, cómo se está predicando la palabra de Dios. Eso da gusto, hermanos. Da gusto escuchar la palabra de Dios, hermanos. En las radios, hermanos, en las redes sociales, donde quiera, hermanos, se está predicando la palabra de Dios, hermanos. Pero el hombre, el ser humano, hermanos, no le pone atención. A él le gusta mejor, hermanos, escuchar la voz de Satanás. Porque lo que da Satanás, hermanos, como que al ser humano le parece más, le da más gusto obedecer a Satanás, hermanos. Mire, hermanos, las iglesias donde en verdad se predica la palabra de Dios, donde en verdad, hermanos, el que va siente el toque de Dios. Esas iglesias, hermanos, están vacías. Están vacías. Pero, hermanos, si nosotros vemos, hermanos, que se va a hacer un baile, esos bailes están llenos, hermanos, porque a las personas les gusta más lo malo. Pero la paga del pecado es muerte, hermanos. El pecado va a alcanzar a estas personas, hermanos. Y en un baile, hermanos, esas personas pueden morir. ¿Y qué va a ser, hermanos, de ellos? Porque la paga del pecado es muerte. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que Él nos rescató. Nos rescató, hermanos, de ese camino ancho que nosotros andábamos caminando, hermanos. Según nosotros nos andábamos deleitando, hermanos, en tomar. Otros en droga, hermanos, de diferente tipo de pecados. Según para nosotros era deleite. Pero más no sabíamos, hermanos, que Satanás nos tenía preparado la muerte, hermanos. Porque eso es lo que quiere Satanás. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte, hoy en día, hermanos, ¿cómo está la muerte, hermanos? ¿Cómo está la gente muriendo? Porque Satanás, eso es lo que le gusta, que el ser humano se muera. Se muera, porque a eso ha venido. Cuando una persona muere sin Cristo, él se goza, hermanos, de ver una persona que muere sin Cristo. Y lastimosamente, hermanos, son miles de personas que mueren a diario sin Cristo. Nosotros no somos responsables de la muerte de ellos. Es decir, hermanos, que hay un dolor. Porque si se muere un familiar de nosotros sin Cristo, hay un dolor en nosotros. Pero nosotros lo sentimos satisfechos porque predicamos la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, decimos por dentro, yo cumplí lo que Dios me dijo a través de la palabra de Dios. Pero es tremendo, hermano, el tiempo que se está viviendo hoy. Tremendo, hermanos. Como se lo repito, como iglesia tenemos que forzarlos. Pero tenemos que saber esa realidad también, hermanos. Que las personas están duras. El único quien puede doblegar a esas personas es el Espíritu Santo, hermanos. Es el único. Es el único, hermanos. Nosotros como cristianos, hermanos, podemos ir a decirle al amigo, vamos al culto, podemos ir unas 10 veces. Pero esa persona está dura. Pero si el Espíritu Santo toca a esa persona va al culto, hermanos. Pero cuando hay un propósito de parte de Dios. Pero es tremendo, hermanos, lo que se está viviendo hoy en día, hermanos. Pero como iglesia, nosotros no tenemos que desmayar, hermanos. Tenemos que seguir hacia adelante, predicando la palabra de Dios en la iglesia, en los campos blancos, en los impactos evangelísticos, hermanos. Hay que darlos el todo por el todo, porque el que hace la obra es Dios, hermanos. Y si nadie se convierte, Dios sabe, hermanos. Si ha habido un esfuerzo en nosotros, Dios lo sabe, hermanos.
Pero nosotros hay que predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque es tremendo lo que Satanás está haciendo, hermanos. Satanás está con todo. Satanás está con todo, con sus demonios, con los brujos, hermanos, que le obedecen a él. Los brujos, aquellos que practican brujería, hermanos, aquellos que se meten al satanismo, hermanos, ellos le son fieles a Dios, es decir, a Satanás le son fieles. Pero ¿cómo les paga Satanás? ¿Cómo les paga? ¿Cuántos brujos están, hermanos, en el Hades? ¿Cuántos brujos están en el Hades, hermanos, diciendo para qué le servía a Satanás? Aquí estoy. Él lo que quería de mí era la muerte, y aquí estoy. Allí no se puede hacer nada, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. La paga que da Satanás, hermanos, es tremendo. Es tremendo, hermanos, cómo paga Satanás. Al que le sirve bien a Satanás, él siempre le paga mal, hermanos. Siempre le paga mal. Pero a las personas sí les gusta, hermanos, servirle a Satanás, hermanos. El pecado es tremendo. El pecado es tremendo, hermano. Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos que guardarnos, hermanos, del pecado. Tenemos que guardarnos, hermanos, como iglesia, nosotros. Porque Satanás es tremendo, hermanos. Como se lo dije al principio, a él no le gusta, hermanos, que nosotros le sirvamos a Dios. Él está enojado con la iglesia. Es por eso, hermanos, que él, hermanos, hace hasta lo imposible para que no se predique la palabra de Dios, hermanos. Él hace hasta lo imposible. Pero nosotros también, hermanos, hay que pedirle a Dios. No hay que dejarlos ganar de Satanás, hermanos. Como iglesia, no hay que dejarlos ganar de Satanás, hermanos. Hay que seguir hacia adelante, porque eso es lo que está poniendo hoy Satanás, hermanos, que no se predique la palabra de Dios. Mire todo lo que va a pasar. Van a pasar cosas tremendas antes del rapto, hermanos. Que no se predique la palabra de Dios. Pero sea como sea, hermanos, hay que pedirle a Dios que Él nos ayude, hermanos. Que Él nos ayude para predicar la palabra de Dios, porque Dios es el único quien puede, hermanos, salvar al ser humano. Porque Satanás, hermanos, como dice este versículo, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que da Satanás. Pero Jesucristo, hermanos, tremendo. Qué bendición, hermanos, es servirle a Jesucristo. Y eso, hermanos, no nos gusta a nosotros. Porque se los dije al principio, hermanos, que es un camino angosto. En ese camino hay espinas, hermanos. En ese camino hay llanto. En ese camino, hermanos, hay todo aquello que muchas veces nosotros no queremos pasar. Pero al final de ese camino, hermanos, allá está la muerte, donde usted puede hacer todo, donde todo es divertido, donde muchas veces Satanás todo le da, pero al final, hermanos, está la muerte. Que las personas vieran eso, hermanos, que al final está la muerte y está el infierno, hermanos. Yo le apuesto que no caminaran por ese camino. Pero como no depende del que quiere, ni del que corre, sino que de Dios quien tiene misericordia, está el otro camino también, hermanos, donde hay sufrimiento. Tremendo, hermanos, pero al final está la vida, hermanos, y está el cielo. Qué bonito, hermanos, el final de ese camino, que está la vida y está el cielo, hermanos. Hermanos, si nosotros viéramos espiritualmente, tuviéramos una visión, hermanos, lo que hay al final de este camino angosto, nosotros lucháramos, hermanos, por caminar por ese camino. Aunque vinieran, hermanos, cosas difíciles a nuestras vidas, nosotros seguimos caminando por ese camino, porque sabemos, hermanos, al final lo que nos espera a nosotros, hermanos. Y muchos han luchado, hermanos, porque no es fácil caminar por ese camino, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dávida de Dios es vida eterna.
Mas el regalo de Dios es vida eterna, porque Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. Y sin pagar nada nosotros, hermanos, que íbamos rumbo al infierno, Él murió en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna, hermanos. Y qué bonito, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios dijo, no, todos van para el infierno. Yo voy a enviar a mi Hijo, aunque cueste, pero que mi Hijo vaya a morir en la cruz del Calvario, para que en Él encuentren la vida eterna. Y ese es el regalo más grande que el ser humano pueda obtener aquí en la tierra, hermanos. Ese es el regalo más grande, que es la vida eterna, hermanos. Nosotros somos dichosos porque tenemos, hermanos, ese regalo. Nosotros tenemos ese regalo que es la vida eterna, que es la salvación, hermano. Es por eso que nosotros nos sentimos, hermanos, contentos, nos sentimos alegres, porque Dios nos ha dado la salvación. Porque la dávida de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Él ofrece vida eterna, hermanos. Qué lindo, hermanos, cuando Él nos llamó a nosotros. Es bonito, hermanos, el llamado de Dios. Nosotros sin esperanza. Satanás los tenía en sus manos. No te suelto en el vicio, no te suelto. Pero qué lindo, hermanos, cuando llegó el momento del llamado de Dios, hermanos. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Y Él dijo a tal persona, en tal fecha, yo lo voy a llamar. Y Dios no falla, hermanos. Dios no falla. Nosotros sentimos el toque de Dios, hermanos. Y es bonito sentir el llamado de Dios, hermanos. Eso es lo más precioso, hermanos. Llevar una vida sin Dios. Y ahora, hermanos, que Dios nos llame a nosotros, hermanos. Eso es lo más bonito que hay. Testimonios, hermanos, que uno escucha. Testimonios como el llamado de Dios, hermanos. Yo cuando escucho el testimonio de este hombre, hermanos, de Nicky Cruz, él hasta llora, hermanos, de ver la vida de él, hermanos, desde pequeño. Tremendo como Satanás lo tenía en sus manos. Y a él le predicaban. Él, hermanos, había un odio en él, un odio, porque eso es lo que pone Satanás. En él no había amor. No había amor porque Satanás no tiene amor, hermanos. Y aquel que le sirve no tiene amor. Y qué tremendo, hermanos, que en el pensamiento de él, cómo iba a creer que él iba a ser, hermanos, un predicador de la palabra de Dios. En ninguna manera. Satanás lo tenía cegado. Pero qué bonito, hermanos, que llegó un momento cuando Dios le hizo el llamado. Y también, hermanos, aquellos que predicamos la palabra de Dios, porque el que le predicó la palabra a él, hermanos, era un hombre, hermanos, con autoridad y llamado de Dios. Porque él, hermanos, lo iba a matar. Y le dijo el predicador, aunque me hagas pedazos, los pedazos te van a hablar que Cristo te ama. Y él llorando, dice, haciéndolo mal, y oía esa voz que el predicador le había dicho. Y llegó el momento, hermanos, el duro, pero llegó el momento del llamado. Porque cuando estamos en la mente de Dios, hermanos, nadie se puede escapar, nadie puede estar a punto de morir, pero nadie se puede escapar del llamado de Dios. Porque cuando Nicky Cruz, hermanos, sintió el llamado de Dios, sintió algo especial. Y dice que él prometió nunca llorar desde pequeño porque le habían hecho mucho daño. Y cuando sintió el llamado de Dios, comenzó a llorar, hermano. Porque ese es algo especial, el llamado de Dios, hermanos. No sé cuál fue su conversión, pero hermanos, cuando Dios nos llamó a nosotros, hermanos, hubo un cambio en nuestras vidas, hermanos. Hoy ya no pensábamos nosotros, hermanos, que íbamos al infierno o que íbamos a morir. La vida vino a nosotros, hermanos. Y qué lindo, hermanos, la vida con Cristo. Aunque se sufre,
pero hay que seguir hacia adelante, hermanos, porque el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, que Dios sigue dando ese regalo a todo aquel que se encuentra, hermanos, sin esperanza. Todo aquel, hermanos, que está alejado de los caminos de Dios, Dios le sigue llamando. Pero si usted no quiere, ya le dijimos al principio que la paga del pecado es muerte. Si usted anda haciendo lo malo, el pecado le va a alcanzar y es allí donde va a venir la muerte para su vida. Y qué tremendo. Pero Dios todavía está dando vida eterna. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue regalando esa vida eterna, hermanos. Qué lindo que Jesucristo no quiere el mal para el ser humano, hermanos. Jesucristo no quiere lo malo, pero el ser humano es el que no quiere ese regalo, hermanos. Como Dios ha de estar, hermanos, allá en los cielos. Él está en todas partes. Pero Él cómo ha de estar allá, hermanos, viendo a este puño de gente aquí en la tierra, hermanos, que lo están rechazando. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra. Y lo más tremendo, hermanos, bueno, Él tiene su iglesia, hermanos. Él tiene su remanente fiel. Porque todo aquel, hermanos, que practica el pecado, ese no es de Dios, hermanos. Ya nosotros hemos escuchado en esta hermosa noche, cuando Dios lo llama a uno, hermanos, hay un cambio en uno, hermano, un encuentro con Dios. El Espíritu Santo lo toca a uno, hermanos. Y uno, hermano, uno sigue hacia adelante, hermanos. Perfecto no vamos a hacer, pero no vamos a practicar el pecado. Pero Dios tiene su iglesia aquí. Pero la mayoría que se dice ser iglesia de Dios está corrompida también. ¿Y qué es lo que ha de pensar Dios allá en los cielos? Si yo ahí les tengo mi regalo allá en la tierra, allá lo están predicando, que es a mi hijo, y lo están rechazando. Pero como se lo repito, hermanos, hay que seguir hacia adelante, predicando lo que es la palabra de Dios, hermanos. Hay que seguir hacia adelante. Cuando nos toque predicar la palabra de Dios, hermanos, hay que predicarla con todo nuestro corazón. Cuando le hablemos a un amigo, hermanos, hay que hablarle a nuestros familiares, hermanos. Ya pronto el Señor viene a levantar a la iglesia, hermanos. Yo en estos últimos tiempos, hermanos, en estos últimos días, hermanos, presiento, hermanos, que algo va a pasar aquí en la tierra, hermanos. No sé si usted presiente algo. Yo presiento, hermanos, que va a pasar algo, hermanos. Un terremoto, pero bueno. Porque el ser humano no queremos entender, hermanos, pero que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Cierre sus ojos en esta hermosa noche, hermanos. Cierre sus ojos. Nosotros vamos a hacer una invitación. Yo sé que algún amigo va a escuchar este llamado. La paga del pecado es muerte, amigo. Si usted sigue en su pecado, o hermano, usted que se dice ser hermano y está practicando el pecado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero también Dios está con sus brazos abiertos, esperándolo. No importa qué clase de pecador sea usted, Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Si usted ha ofendido a Dios, pídale perdón. Pídale perdón, que Dios le va a perdonar. Dios le va a perdonar.
Usted que siente por dentro que como está, no está bien, pídale perdón a Dios. Y así como Dios nos perdonó a nosotros, también Dios le va a perdonar a usted. Pídale perdón, que Dios va a hacer algo especial en su vida. Porque cuando nosotros somos sinceros con Dios, Dios hace una obra especial en nuestras vidas. Pídale perdón, amigo. Y usted, hermano, que se ha alejado de los caminos de Dios, también pídale perdón a Dios. Porque para mañana ya no hay oportunidad. Mañana es demasiado tarde. Hoy es la oportunidad. Hoy es cuando nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque en esta noche podemos morir. En esta noche puede venir nuestro Señor Jesucristo. En esta noche puede pasar algo. ¿Y qué va a ser de nuestras vidas?